Bueno, pues para no demorarnos demasiado, si les parece, empezamos ya con la primera mesa, que es realmente el motivo del Congreso. Esta primera mesa redonda, o que no sea redonda, eh, tiene la denominación de retos en la seguridad global. Va a ser moderada por don Francisco José Aranda Guerrero, comisario principal del Nacional de Policía y director del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de INISEC. Como conocen muchos de ustedes, tiene una amplia experiencia profesional en áreas operativas y en organismos nacionales e internacionales de la policía. Ha sido jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, miembro electo del Comité Ejecutivo de Interpol, presidente del Consejo de Administración de Europol. No relato muchas más cosas que tengo aquí y comisario principal honorario. Le cedo ya directamente a él la palabra para que presente a los componentes de la mesa y pueda iniciarse ya esta primera mesa. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias y buenos días a todos. En primer lugar, como siempre, agradecer la presencia y la oportunidad de poder colaborar con el Centro Universitario Policial y tener la satisfacción de reunirnos en esta casa nuestra común, que es el Centro Policial de Canillas, donde convergemos generaciones de policías que seguimos siendo, además, eso, simplemente un policía más o más policías que vamos pasando y haciendo la tarea como compañeros todos, entendiendo por compañero pues no solo los que llevan el uniforme del mismo color que el nuestro, sino también todos los que llevan la misma bandera en el uniforme. El motivo de promover una mesa de esta naturaleza, sobre todo cuando la diseñamos, era intentar acercarnos a tres elementos esenciales, que son actualidad, equilibrio y análisis. Actualidad, puesto que los temas que hemos escogido son de rabiosa actualidad, están ahí totalmente candentes. Equilibrio, porque van a verlo ustedes, no es que yo se lo diga, es que los ponentes son personas con una capacidad de equilibrio tremenda dentro de la gran experiencia que tienen. Y análisis, porque todos ellos tienen una capacidad de análisis y de síntesis proverbial y basta charlar un rato con ellos de cualquier tema, sobre todo de temas relacionados con sus especialidades, para llegar a esa conclusión rápidamente. El primero de ellos procede del mundo de la diplomacia y tiene una ejecutoria, en ese sentido, de puestos de mucha responsabilidad. Baste decirles que entre los últimos que ha desempeñado ha sido la posición de embajador de España en Irán y de embajador de España en Rusia. Además de eso, ha sido director general de América del Norte, Asia y Pacífico, embajador de España en Turquía, en Eslovenia, en Croacia, director político adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y un largo etcétera. Me refiero al embajador Luis Felipe Fernández de la Peña, persona que, además de un trato amabilísimo y agradabilísimo, atesora conocimientos y experiencias muy grandes a lo largo de este ancho mundo. Así que, sin más, embajador, cuando quieras, tienes la palabra. Me puedo levantar, ¿verdad? ¿No? Por favor. Buenos días. Es un placer para mí estar hoy aquí acompañándoles y tratando de compartir con ustedes algunas consideraciones que pueden ser de interés, de utilidad. Quisiera agradecer al comisario principal, Francisco Aranda, la amabilidad que ha tenido al invitarme y darme la oportunidad, como decía, de compartir estos momentos con ustedes. Inicialmente iba a hablar sobre la guerra de Ucrania, que era el gran tema de actualidad, pero la actualidad manda, se ha cruzado el conflicto de Gaza y el comisario me pidió que hiciera también alguna consideración sobre Gaza, de manera que voy a tratar de aunar en mis consideraciones ambos conflictos. En las reflexiones que van a seguir, trato siempre de combinar experiencia y reflexión. Experiencia en la medida en que, a lo largo de los años, en una larga carrera de más de 40 años, he ido transitando por la realidad internacional en todos sus ámbitos, tanto regionales como globales. Y que me ha permitido, además, conocer directamente
a algunos de los actores principales de los conflictos que vamos a comentar, al presidente de Rusia, Putin, al anterior presidente Medvedev, que hoy es uno de los, es consejero, vicepresidente o vicesecretario del Consejo Nacional de Seguridad, y es uno de los actores rusos más vocales y exaltados, diría yo, en sus expresiones, en sus comunicaciones sobre la guerra de Ucrania. No he conocido al actual presidente ucraniano Zelensky, porque me tocó ya fuera, pero conocí al anterior Poroshenko y al anterior Yanukovych, que estaba cuando todo comenzó, o parte comenzó en el año 2014 con la revuelta de Maidán. La experiencia personal, la exposición directa a los acontecimientos, el haberlo visto en primera línea. He sido también director general, he sido no solo diplomático nacional, diplomático español, sino que he sido diplomático europeo. Y he sido director general para las relaciones con Europa en el Servicio Europeo de Acción Exterior, en los años críticos de gestación de la crisis que llevaría luego a la guerra de Ucrania en el año 2014. Fui responsable de las negociaciones del acuerdo de asociación con Ucrania, que está en el origen de parte de la divergencia que luego se produciría. Es decir, que tengo esa doble perspectiva nacional y europea que me permite enriquecer la visión de los acontecimientos. Pero la experiencia debe ser vivificada, enriquecida con la reflexión. Una reflexión continuada, prolongada, el estudio, que nos permita ordenar, articular las vivencias y mejorar la comunicación, la transmisión de esas experiencias para que puedan servir a los demás. Guerra de Ucrania, conflicto de Gaza, ¿qué elementos comunes tienen estas dos guerras, estos dos conflictos? Bueno, en primer lugar, el hecho de la guerra. Y me quiero referir a la guerra en sí, porque, y lo comentaba antes el director general de la policía, la guerra de Ucrania, es decir, la irrupción de un conflicto masivo en Europa, produjo sorpresa entre los europeos y produjo sorpresa a las instituciones europeas. Asombro, incredulidad, porque los europeos, los ciudadanos europeos y las instituciones europeas habían llegado a considerar que la guerra pertenecía al pasado. Es decir, que se había pasado página, que habíamos entrado en una nueva era más pacífica, en la que la guerra ya no era el instrumento de solución o de resolución de controversias. Y la irrupción de la guerra de Ucrania nos hizo enfrentarnos bruscamente a la realidad sempiterna de la historia de las relaciones internacionales. Decía Winston Churchill, que es una autoridad canónica a la hora de citar, en un libro que publicó en el año 57, La crisis mundial, decía que la historia de la raza humana es la guerra, con la excepción de interludios breves y precarios, nunca ha habido paz en el mundo. Bueno, esta era una idea de la que los europeos nos habíamos olvidado, nos habíamos querido olvidar. Porque habíamos entrado, eso tiene mucho que ver también con la lógica, con la filosofía de la integración europea. La filosofía de la integración europea es una filosofía posbélica, posnacional, incluso pospolítica, tratando de hacer avanzar, de promover el principio de beneficios compartidos, de juego de suma positiva frente al tradicional juego de suma cero. Eso forma parte esencial de la integración europea. El
método, la metodología de la integración europea descansa en esa concepción de la política y de la política internacional y de las relaciones internacionales. Por eso se dice ahora que Europa necesita convertirse en una instancia más geopolítica. Tiene que asumir los dictados de la geopolítica. Los europeos habíamos leído con entusiasmo la obra que recordarán ustedes de Francis Fukuyama, El fin de la historia, publicada en los años 90, que efectivamente estaba destinada más a Europa, como dijo Fukuyama años después, que a los propios Estados Unidos, es decir, que representaba mejor el modelo postnacional supranacional de gobernanza europea, y lo que Fukuyama, utilizando las enseñanzas de Hegel, de la filosofía de Hegel, lo que venía a decir es que habíamos llegado al estadio último de evolución de la política, que había a partir de entonces ya solo un modelo que era un modelo de gestión económica, el mercado, y un modelo de gestión política que era la democracia, en sentido amplio. Y que, por tanto, y esa es la tesis tradicional digamos, del pacifismo asociado a la idea de la democracia, las guerras iban perdiendo sentido, ¿no? Es decir, que nos habíamos situado más allá de la historia, en el fin de la historia, habíamos olvidado las enseñanzas de la historia, habíamos olvidado los dictados de la geopolítica. Y ahora la Unión Europea está en un momento de transición, de adaptación, de asunción de la realidad no nueva, sino perenne, y se está reconvirtiendo. Y en ese proceso de reconversión, de reconceptualización, tiene que evitar el riesgo de la hipermilitarización. Efectivamente, la Unión Europea o los Estados miembros deben mejorar sus recursos de defensa, tienen que aumentar sus presupuestos de defensa, pero lo que no deben hacer es reconceptualizar las relaciones internacionales en términos puramente militares, ¿no? Es la vieja metáfora del martillo y el clavo, ¿no? Que el que es martillo cree que todo es clavo. Y ese no es, o no debería ser, el destino de Europa. Europa tiene que poder recuperar su vieja sabiduría estratégica, que era una sabiduría basada en el pragmatismo, en la transacción. Es decir, que tenemos que volver a ser más pragmáticos geopolíticamente y más transaccionales. Y ocupar nuestro lugar en el mundo. Es decir, que Europa se convierta realmente en un polo de decisión. Al final, la gran pregunta es, ¿qué es lo que queremos los europeos que sea Europa? ¿Queremos que sea un polo independiente? ¿Queremos ser eso, un polo independiente, o queremos ser vasallos? Que es una pregunta que retóricamente se hacen ya cada vez más personas. Por tanto, la guerra es el primer elemento del que hay que dejar constancia. Sobre todo es lo que me interesaba desde el punto de vista de la sorpresa que causó entre los europeos y las instituciones europeas, ¿no? Una primera reacción de incredulidad: ¿cómo es posible que esto ocurra? Bueno, pues esto ocurre porque ha ocurrido siempre y continuará ocurriendo por los siglos de los siglos, porque forma parte de la naturaleza humana. Ya nos lo enseñó Tucídides hace muchísimo tiempo, ¿no? Tucídides, que es el padre del realismo. Al mismo tiempo, ambos conflictos contienen un trasfondo político. Decía Clausewitz, que es la autoridad canónica como tratadista sobre la guerra, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, o más bien con otros medios, como se dice en el original alemán, ¿no? Mit. Con otros medios, pero que ocultan o que encierran un trasfondo político. Y eso es lo que se ha pretendido desconocer.
En relación con la guerra de Ucrania, los occidentales, entre los que nos incluimos, han tratado de negar la existencia de un trasfondo político. Era un mero acto de abolición imperial, ¿no?, por parte de Rusia. Y en el caso de Gaza, quienes se han negado a reconocer cualquier sustancia política al conflicto han sido los israelíes. Se niegan a admitir que haya un trasfondo político, pero si no entendemos el trasfondo político, primero, no vamos a entender nada sobre la génesis y evolución del conflicto y, sobre todo, no vamos a estar en condiciones de articular soluciones a esos conflictos. Porque al final ambos conflictos terminarán con algún tipo de arreglo o de situación, digamos, provisional persistente. Y la mejor manera de que terminen, evidentemente, es articulando una solución política. Es decir, volviendo a considerar o a otorgar o a conceder a esas situaciones, a esas crisis, su dimensión política. Un tercer elemento que aúna a ambos conflictos es el de la historia. Y el año clave es 1917. No quiero irme más lejos. 1917. En 1917 se está produciendo el derrumbamiento de los imperios centrales. En el caso del Imperio ruso, eso da ocasión o permite que haya una primera declaración de independencia de Ucrania que dura solamente 2 años. En el caso de Gaza, recordarán que es el año de la declaración Balfour, 1917, en la que se establece ya o se proclama la necesidad de establecer un hogar judío en tierras bíblicas, ¿no?, en tierras de Palestina. Es decir, que también tiene un elemento unificador, que es la fecha de origen, 1917, y naturalmente el contexto en el que se produce. El contexto es la disolución de los imperios centrales. Normalmente no prestamos atención a los problemas de disolución de los imperios. La verdad es que la historia, para juzgar incluso el presente, es una guía fundamental, pero esos procesos de disolución de los imperios tienen consecuencias no solo inmediatas, sino a medio y largo plazo. Decía, por ejemplo, el escritor alemán Ernst Jünger, que murió hace unos años, que las guerras yugoslavas, las guerras balcánicas de los 90, eran, a fin de cuentas, en última instancia, un ajuste de viejas cuentas entre serbios y croatas de la Primera Guerra Mundial. Es decir, tenemos que ser conscientes, creo que esta es una reflexión, digamos, de cierto interés, que los procesos de disolución de los imperios no son inmediatos o no se manifiestan de manera inmediata, sino que se va manifestando a lo largo del tiempo. Y hemos estado viviendo todavía consecuencias, aunque esto les parezca extraño de decir, de la disolución del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano, en el que estaba incardinada Palestina, y ahora del Imperio Soviético, que es más tardío y, por tanto, sus consecuencias van a llegar todavía más lejos. Es decir, que hay una serie de elementos comunes, ¿no?, entre ambos conflictos. Por un lado, como decía, el hecho de la guerra y cómo encaja la guerra en la percepción y en la acción futura de los europeos, el trasfondo político que ambos conflictos tienen y que hay que saber reconocer, y los orígenes históricos y el contexto en el que se producen los primeros balbuceos de estas crisis de disolución de los imperios. En relación con Gaza, o el conflicto de Gaza, me imagino que están familiarizados con alguna buena parte de las vicisitudes que la relación conflictiva entre Palestina e Israel ha ido teniendo a lo largo de los años.
Recordarán que en el año 48, es decir, 21 años después de la declaración Balfour, por resolución de Naciones Unidas, se crea el Estado de Israel, el Estado de Israel al tiempo que el Estado de Palestina, y culminó o se saldó con la huida masiva, la huida, no quiero hablar de expulsión porque eso sería sin más adjudicar o achacar una intencionalidad clara, pero en fin, la huida, la salida, el éxodo de 700.000 palestinos. Bueno, de entonces acá, como saben, ha habido una sucesión de guerras entre países árabes e Israel, y luego entre Palestina e Israel a través de las diversas intifadas. Y este es un episodio más, con los caracteres que ustedes conocen, porque son de perfecta actualidad, pero que pone de manifiesto que la cuestión, a pesar de lo que se pensaba, no estaba resuelta, no se había amortizado, ¿no? Pues la cuestión seguía viva, y que en la medida en que no se resuelva esa cuestión, no va a haber paz. Al final, las situaciones geopolíticamente sostenibles son aquellas que se asientan en la justicia. Esto parece que es una aseveración ingenua o dogmática, pero es, digamos, un convencimiento profundo. Y esto es lo que venía a decir Kissinger, que es uno de los grandes sabios geoestratégicos, es decir, que toda solución perdurable, sostenible, tiene que asentarse sobre bases del consentimiento, de la aceptación, además del equilibrio de fuerzas. Y tiene que haber, por tanto, una base de justicia. Y en el caso de Gaza la justicia está clara, es la creación o la existencia de los estados vecinos que vivan en paz y respeto mutuo, con un perímetro territorial que ha sido muy fijado. Es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este como capital también de Palestina. ¿Será esto posible o no será posible? Bueno, haré alguna consideración rápida sobre eso. Primero querría hablar del papel de Europa. ¿Cuál es el papel de Europa? ¿Tiene algún papel Europa? Más allá de lo que nos cuentan en los telediarios. ¿Realmente juega algún papel Europa? Y a este respecto recuerdo, en una de mis primeras experiencias con la zona y el tema, hay que retrotraerse mucho, 1989, primera presidencia española de la Unión Europea, presidencia de las de antes, no de las de ahora, post-Lisboa, post-Tratado de Lisboa, que tienen menos competencias. Entonces teníamos capacidad de iniciativa y presidíamos los grandes órganos. Hicimos un viaje, el director político, que era el secretario general del Ministerio, la segunda autoridad política, digamos, del Ministerio de Asuntos Exteriores, un viaje de la Troika, porque éramos presidencia, creo recordar que eran Bélgica y Francia, y fuimos a la zona, estuvimos entrevistándonos con las autoridades palestinas en Ramallah, y luego nos fuimos a Tel Aviv y nos recibió el ministro de Asuntos Exteriores a la sazón, Moshe Arens, que era de Likud. Y cuando nos recibe, prácticamente a modo de saludo, lo primero que nos dijo es: ¿y ustedes qué hacen aquí? Eso se me quedó grabado. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿No? Es decir, ¿qué pintan los europeos en esto? Este es un asunto exclusivo entre Estados Unidos e Israel. Y los europeos acompañamos. Bueno, primero no tenemos una posición unificada, no la hemos tenido nunca. Es decir, no es una novedad. Yo en el comité político, que reunía a los directores políticos, en esos años tenía largas discusiones, porque era un tema que figuraba siempre en la agenda. El proceso de paz de Oriente Medio. Siempre. Y ahí se formaban dos bandos claros, ¿no? Nosotros estábamos siempre en el bando de mayor sensibilidad hacia Palestina, sin olvidar, evidentemente, las necesidades o los intereses legítimos de seguridad de Israel.
pero estábamos divididos, no utilizábamos bien nuestros instrumentos de poder económico en relación con el tema y, por tanto, jugamos un papel de acompañamiento, pero subalterno. Esta es la triste realidad que hay que reconocer y es el que vamos a seguir hasta que no fuéramos capaces, y eso ya es pensar en las utopías. Perspectivas de solución. No está claro, ¿no? Hay un analista americano, Richard Haas, que había sido presidente del Consejo de Asuntos Internacionales, de Foreign Policy, que decía que Oriente Medio no hay que percibirlo, no hay que conceptualizarlo como un problema a resolver, sino como una situación a gestionar. Es decir, que hay que gestionarla, pero sin atisbos, sin esperanza de que eso pueda resolverse de manera sostenible. Saben además que se está produciendo en Oriente Medio, se estaban produciendo movimientos interesantes y en todo caso se estaba produciendo un realineamiento Oriente Medio Golfo. Y ese realineamiento se podía producir en torno a dos ejes. Un eje es el de países árabes más Israel frente a Irán, el eje anti-iraní. Esta es la lógica que explica los acuerdos de Abraham. De aquellos países, comenzando por Bahrein, que habían normalizado sus relaciones con Israel y que de alguna manera pasaban a engrosar esa alianza anti-iraní. Los sucesos de Gaza, la guerra actual de Gaza, va a dificultar ese proceso, sobre todo en relación con Arabia Saudí, que era la gran pieza que faltaba en el esquema de Abraham. El otro eje, naturalmente, es un eje más regional, es decir, que haya una estabilización de las relaciones entre los países árabes y del Golfo, que es un poco a lo que apuntaban algunos de los indicios, en la perspectiva de que Estados Unidos redujera su huella estratégica, como se dice, su presencia militar en Oriente Medio. La solución está clara desde el punto de vista del esquema a aplicar, desde el punto de vista de las probabilidades de que eso ocurra. Yo creo que la pregunta queda suspendida en el aire. Bueno, y ahora pasaré brevemente a hacer alguna consideración sobre la guerra de Ucrania o el conflicto de Ucrania. La guerra de Ucrania ha sido es objeto de dos narrativas. Y creo que eso conviene decirlo o explicarlo con esa claridad, ¿no? Una narrativa que es la narrativa occidental, liderada sobre todo por Estados Unidos, el Reino Unido, pero con la que se han alineado fácilmente las opiniones públicas europeas del resto de Europa, que entiende que es un acto de pura agresión por parte del ejército de las Fuerzas Armadas rusas, sin ninguna explicación y sin ninguna justificación. Y no ven más allá ni ven antes, ¿no? ni ven la génesis que esa crisis ha tenido. La otra narrativa, naturalmente, es la rusa. Bueno, la rusa y de parte del sur global. Y que esto tiene unos antecedentes, tiene un background que de alguna manera conduciría casi inexorablemente a ese desenlace y que por tanto tendría justificación. La verdad, como siempre, o casi siempre, está en el medio, ¿no? En ese sentido podemos hablar de las causas de la guerra de Ucrania. Hay causas inmediatas, causas mediatas y causas remotas. Esta es una clasificación clásica.
sí, tradicional, ¿no? Ya desde Tucídides. Causa inmediata, la invasión. Lo que en la terminología rusa se considera operación militar especial, la invasión, que es contraria a todas las normas del derecho europeo, ¿no? Y por tanto injustificable, aunque sea explicable, pero es injustificable. Causas intermedias, la expansión de la OTAN. Si ven la genealogía de esa expansión, al final el problema es que en el año 1991, ese año, la implosión, la disolución de la Unión Soviética no se cierra con el acuerdo sobre un nuevo esquema de seguridad en Europa. Un esquema de seguridad paneuropeo que hubiera cooptado también a Rusia. Eso no se hizo por un exceso probablemente de lo que los ingleses, bueno, los griegos llaman hubris, ¿no? Un exceso de altanería, de arrogancia política, porque habíamos entrado precisamente en ese mundo del fin de la historia, de Fukuyama. Hay solo un modelo que yo represento, y este modelo es el que se va a extender, velis nolis, por el resto del mundo, ¿no? Es el momento unipolar, y la unipolaridad lleva inevitablemente a la unilateralidad, al unilateralismo, que no es nunca una buena receta para la gestión de la relación entre los países. Bueno, en sucesivas oleadas se fue extendiendo la OTAN hasta llegar, claro está ya, a la frontera sensible, que es la frontera misma con Rusia, que representa Ucrania. Se vio claramente en el 2008 en la cumbre de la OTAN de Bucarest, en donde franceses y alemanes, Hollande, que era el presidente de Francia entonces, y Merkel se opusieron a conceder ya un MAP y a establecer un calendario para el ingreso de Ucrania y Georgia en la alianza, pero aún así se dejó escrito en una solución de compromiso probablemente casi peor, ¿no? que cualquiera de las alternativas que algún día serían parte de la OTAN, ¿no? Con lo cual eso encendió las luces rojas. Por tanto, entre las causas intermedias, la expansión de la OTAN, desde el punto de vista de la jurisdicción de la alianza militar, también los instrumentos de relación, los instrumentos de política con Europa del Este de la Unión Europea. Ahí he sido, digamos, parte responsable, protagonista durante 4 años, pero es cierto que esos instrumentos, el acuerdo de asociación, tenían un carácter excluyente, en la medida en que no trataban de apostar por un mantenimiento de la relación tradicional económica de Ucrania con Rusia, que es lo que tendríamos que haber hecho, sino que trataba de atraer exclusivamente a nuestro ámbito, al ámbito del mercado único, la relación con Ucrania, olvidándonos y sacrificando las relaciones con Rusia. Es decir, que no era un enfoque, una perspectiva generosa en relación con Rusia, y eso hay que reconocerlo también, ¿no? Esa es la causa intermedia o causas intermedias. Y por último, causas remotas, y de nuevo hago una inmersión en la historia. En el año 91, como antes me refería, se produce algo que en Europa se había producido en el año 1919. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, que había sido una guerra, digamos, que había escalado toda la noción de guerra que se había tenido en un continente conflictivo, como fue Europa a lo largo del siglo XIX, se hizo una paz, se estableció un arreglo de posguerra, de paz en Versalles, que no fue suficientemente justo.
en el sentido que comentaba antes, ¿no?, de Kissinger, y por tanto sostenible en el tiempo. Keynes, el famoso economista, participaba en la delegación británica que acompañaba a Lloyd George en el Congreso de Versalles. No estaba nada contento con lo que estaba viendo que sucedía y se dimitió, pidió la dimisión y escribió un libro que se publicó poco después, en el año 22, Las consecuencias económicas de la paz, en donde advertía ya que la paz que se estaba tratando de diseñar en Versalles era una paz cartaginesa. Era una paz profundamente injusta e insostenible que no iba a asegurar la paz, sino a generar una nueva guerra. Resultó profético, ¿no? Porque 20 años después tiene lugar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en el año 91, olvidándonos o no habiendo asumido las lecciones de la historia del año 19, se repitió algo parecido y no se decidió diseñar un esquema que englobara a todos de seguridad en el que Rusia hubiera podido sentirse mínimamente satisfecha. Esa es la causa, sería la causa remota principal. Bueno, hablar en detalle de cómo están las cosas y cuáles son las perspectivas me parece que requeriría algún tiempo del que ya no disponemos. Por tanto, bueno, aquí me paro después de hacer estas consideraciones algo desordenadas, agradeciéndole su atención y poniéndome a su disposición por si luego hay preguntas que formular. Gracias. Muchas gracias, embajador. Y bueno, siempre vamos con el tiempo en este tipo de cosas un poco ajustados. El siguiente ponente procede del mundo de la economía. Si hablábamos antes de la importancia de la diplomacia, pues ¿qué vamos a decir de la economía que mueve el mundo? La verdad es que pocas personas he visto yo, ahora que no me oye, que sean capaces de hacer tantas cosas al mismo tiempo y bien, como el doctor Aldo Cese Santonja, dicho sea correctamente. Su currículum nos llevaría pues para toda la ponencia, pero vamos, por mencionar algo, pues es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores. Es una academia que cuenta solo con 25 premios Nobel, es decir, por mencionar algún detalle. Ha participado en grandísimas reformas financieras, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea, y en el ámbito empresarial la lista de empresas en las que ha participado, participa y demás, pues es inmensa, desde Deutsche Telekom a los sistemas UEI y Bain, la mayor consultora americana, el Grupo Leche Pascual, el presidente de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales y Audiovisuales de España, lideró la reforma en este sentido del 2009-2011, asesor y consejero de Ericsson, Telepizza, Santander Consumer Bank en Italia, Senior Advisor en Santander Universidades, Europa Telecom y KPMG, en fin, una larguísima lista que, la verdad, conforma un currículum francamente increíble. En el ámbito institucional preside la Fundación Independiente, que es de las más antiguas y prestigiosas de España, preside la Asociación Nacional de Sociedad Civil, es vicepresidente mundial de la Organización Mundial de Diplomacia Pública, que es un think tank estratégico sobre China, y cuenta, pues, como el embajador y como el coronel, con diversas condecoraciones españolas y extranjeras relevantes. Por tanto, sin más, quisiera tener el placer de darle la palabra y escuchar atentamente una vez más su intervención, cuando gustes. Buenos días. Muchas gracias al comisario principal Aranda por su presentación generosa. Quiero agradecer también a INISEC que haya organizado este congreso y que me haya invitado, y al comisario principal Marceliano Gutiérrez, mi amigo, que me haya invitado nuevamente a participar en este congreso para darles el punto de vista de un economista. Bien, es cierto que yo soy un economista social, pero cada vez me veo más en un ropaje de economista internacional por fuerza de la necesidad. Me ha gustado mucho preparar esta ponencia. Me he esforzado para poder transmitirles todo lo que quiero transmitirles. Vamos a ver si al final ustedes están de acuerdo conmigo en que ha sido positivo. Es difícil, como verán a continuación.
y es un enorme desafío que vamos a tener que enfrentar todos juntos, pero también es una gran oportunidad. Me ha gustado mucho lo que he oído decir al director general de la Policía y sus mensajes. Y me ha gustado lo que acaba de decir el embajador de la Peña, porque también se fundamenta en unos principios en los que yo creo. Y empiezo por esto, que sería un poco el final. Hoy partimos de una situación en la que lo que se percibe y sentimos, y hay verdaderamente, es una confrontación creciente por la defensa de nuestras autonomías de toda naturaleza, de seguridad, energéticas, financieras y por el control de la situación. Y yo pienso, por lo que diré a continuación, que hay que migrar lo antes posible hacia un modelo de conciliación que se basará en el compartir y en el colaborar. Y voy a tratar de explicar por qué. Pero tiene un fundamento sencillo, y es que cuando tú no puedes vencer a tu enemigo, es mejor que seas amigo de tu enemigo. Luego matizaré, porque en esta casa, que es la casa de la seguridad, es verdad que hay una tendencia natural a dividir el mundo entre los malos y los buenos, y eso es muy correcto cuando los malos son, como digo yo, de denominador común. Los delincuentes, los traficantes, los que, en fin, esos son malos en Estados Unidos, en China, en Roma y en Singapur. El problema empieza cuando empezamos a considerar malo a uno que piensa diferente de nosotros. Y entonces el chino es fatal porque allí no hay una democracia, como la entendemos nosotros. Y nosotros somos fenomenales porque nuestra democracia es mejor. Ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas, porque la unidad de acto y acción para perseguir a los malos de denominador común, en eso podemos ponernos de acuerdo muy fácilmente. Lo difícil es ponernos de acuerdo en conciliar y en tolerar y en convivir y en no tratar de imponer un sistema sobre el otro, sobre todo cuando no vamos a poder. Voy a tratar de elaborar un poco más esto. Yo duermo poco y, de hecho, se me ha presentado como académico, que lo soy, pero yo soy académico de noche y de fin de semana. De día soy un hombre de negocios que sufre y padece. Acaba de entrar Daniel Ferrer, que es un colega y compañero especialista en inteligencia artificial, que luego va a intervenir aquí, y que tenemos muchas cosas en común y las padecemos y que las tratamos de sortear cada día, y no forman parte ni de la academia, ni de los libros, ni de nada. Yo soy un practicante más que un académico. Yo voy a dividir mi intervención en tres grandes partes. Una primera, voy a explicar cuáles son los 4 postulados previos o asunciones críticas que creo que hemos de hacer. Y una segunda parte son los 6 grandes desafíos de ese nuevo orden económico. Y una tercera parte serán 4 conclusiones. ¿Cuáles son los 4 postulados? Y luego los voy a desarrollar uno a uno. ¿Qué hemos de asumir, en mi opinión? Primero, existe claramente un nuevo orden económico y financiero internacional. Ahora explicaré por qué. Es una realidad. No es que vamos hacia un nuevo orden económico, es que estamos en un nuevo orden económico y financiero. Segundo, las estrategias y tácticas de seguridad deben reformularse en función de lo que está sucediendo. Los viejos patrones no serán inspiradores de nuevas soluciones. Tercero, la globalización económica es incompatible
con una globalización de la democracia tal y como la concebimos y entendemos nosotros. Esa supremacía de que nuestra democracia es mejor que la del de al lado, hay que ponerla en conserva, porque si no, va a ser difícil conciliar, como cuando hay una separación matrimonial. Cuarto y último de los postulados o asunciones, el tamaño de los contendientes es lo suficientemente importante e igualitario como para que sea dudoso que pueda haber una primacía de unos sobre otros. Y, por lo tanto, la conciliación aparece de nuevo encima de la mesa. ¿Cuáles son los 6 grandes desafíos que enfrenta este nuevo orden económico y financiero, en mi opinión? Son 6. 1. Hay una nueva plataforma de pagos y de transacciones internacionales que gira en torno del renminbi o yuan y que contiende con el dólar, más modestamente con el euro, porque, como ha dicho el embajador, nosotros somos muy importantes en nuestros ámbitos, pero marginales en determinadas cuestiones, como, por ejemplo, las transacciones internacionales en divisas. El euro no pasa de un 10%. Segundo, el aprovisionamiento y la seguridad energética y de las materias primas esenciales. Tercero, la gestión de los datos y las nubes soberanas. Nube soberana. La inteligencia artificial no existirá ni tiene futuro sin los datos. Los datos son esenciales, son la madre de la inteligencia artificial. 4. Los semiconductores y chips de la industrialización digitalizada. 5. El desarrollo de la inteligencia artificial. Sexto y último, esta es una variable menos económica. La descomposición interna de las naciones y el crecimiento de los populismos y del autoritarismo, que obviamente tiene su incidencia en el funcionamiento del mundo, no solo de la política, sino también de la economía. Y mi bloque de 4 conclusiones se fundamentarán en 1, la cooperación inteligente, interesada e implicada, las 3 I's. 2, una gobernanza flexible y armonizada, lo ha mencionado el embajador. 3, un respeto institucional de los modelos políticos. Yo le añado en convivencia, en lugar de en divergencia. Y cuarto y último, una fraternidad responsable como único denominador común posible. Bien, este es el resumen. Voy a centrarme ahora en un desarrollo rápido de lo que quiero decir en cada punto. ¿Por qué existe hoy un nuevo orden económico de manera clara y rotunda? ¿Y cómo es ese nuevo orden económico? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se nos aparece? Hay muchas que son evidentes, no tanto como las guerras o como lo que vemos en la televisión. Muchas están over the counter, debajo del mostrador. Y para la ciudadanía no son fáciles de detectar. Pero hay que tenerlas en cuenta, hay que tomarlas en consideración, porque es el agua en la que nos bañamos y el aire que respiramos. Características he definido 10 y las tengo que expresar en sentido negativo buscando una reacción
que genere un antídoto, y lo lamento, porque me gustaría expresarlas en sentido positivo, porque yo soy una persona de naturaleza optimista, pero tengo que ser un radiólogo certero, en la medida de lo posible. Primera característica de este nuevo orden económico. Ya lo ha dicho el embajador. No es global, sino parcial. Novedad importante y mala. Que ya no es multilateral, sino de bloques. Viene a ser parecido. Que ya no es liberal, sino proteccionista. Que no comparte una seguridad jurídica común. Que no comparte unas mismas infraestructuras esenciales de la comunicación, de las tecnologías y de la información y los datos. Dramático. Que contiende duramente por el aprovisionamiento energético y de las materias primas. Que no comparte los mismos criterios de sostenibilidad. Que no comparte la misma gobernanza, la misma transparencia informativa y contable, ni el mismo modelo de cumplimiento normativo, compliance. Que no comparte los mismos principios éticos y de valores, esto es más discutible porque cada uno puede tener los suyos, y que no comparte el mismo concepto de responsabilidad y compromiso individual o colectivo. China y Rusia son más colectivizados, nosotros somos más de la responsabilidad del individuo, aunque esto habría mucho también de lo que hablar. Bien, paso al segundo punto que he mencionado como las asunciones que tenemos que de alguna manera ir digamos, asumiendo y entendiendo, ¿no? He mencionado antes que los postulados de la seguridad y de lo que entendemos por bueno, estrategias tácticas, ese es el mundo de ustedes, mucho más que el mío, se quedan un poco obsoletas ante estas grandes transformaciones que se producen además con una gran rapidez. Y que además es una percepción que yo tengo, aunque lo que ha dicho el director general me ha reconfortado, responden más a un criterio de nuestro modelo es el bueno y tenemos que imponerlo a los demás y a ver si se van alineando. Y si no, nos confrontaremos con ellos. Y a veces estamos en lo deseable, en lo que queremos, y no estamos en lo que podemos y en lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, sobre esto habría mucho que discutir, pero el modelo norteamericano es mucho de vamos a ir a por el mundo que queremos, sin contar mucho con el que verdaderamente hay, sino que lo que tratamos es de que nuestro modelo se imponga. Podemos y debemos cambiar el mundo, porque es el mundo que nos gusta, al que queremos ir, y trataremos de imponer el que queremos. Siempre hemos podido hacerlo y lo haremos ahora también. Si es necesario, añaden algunos, con el uso de la fuerza, que aumenta, yo observo un aumento de un cierto belicismo, de unos ciertos deseos de confrontación y de imposición, si es necesario, por la fuerza. Eso está muy bien cuando la fuerza o tu fuerza es neta, clara y evidentemente superior. Pero si no es así, es muy delicado entrar en ese territorio. Al menos así lo pienso yo, como ciudadano normal y de a pie. Hay un tercer elemento que he mencionado, y es que
esta globalización económica, que ahora ya se fracciona, es imposible con una globalización democrática al uso de lo que nosotros entendemos por una democracia. Porque hay muchos bloques del mundo y muy poderosos que emiten en otra longitud de onda. A mí no me gustan, pero eso no quiere decir que no observe que no voy a poder ni cambiarlos ni aplastarlos, y que tengo que convivir con ellos y que tengo que conciliar con ellos y buscar esos denominadores comunes que tengan utilidad y que nos ayuden a construir un mundo mejor, obviamente. Lo he dicho antes, es evidente, el tamaño de los contendientes, ya los primos de Zumosol son muy parecidos. Europa no es un primo de Zumosol, es un primo pequeño y además en materia militar, lamento tener que decirlo aquí en presencia del teniente coronel, no somos tan fuertes como los otros dos bloques juntos, por separado. Y por lo tanto, también tenemos unas limitaciones, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Bueno, vamos a intentar entrar ahora en esos 6 grandes desafíos que he mencionado, uno por uno. Primero, he hablado de una nueva plataforma de pagos internacionales y muchos de ustedes dirán, ya, ¿y eso qué? Pues eso es muy, muy relevante, porque hoy el 80% de las transacciones del mundo se hacen en la denominación de la moneda dólar, entre el 80 y el 90%. Una barbaridad. Y gracias a eso, las autoridades financieras norteamericanas pueden controlar y controlan todo lo que sucede en el mundo del dinero, que es muy importante para muchas cosas buenas y también para alguna mala. Las buenas, pues oye, que el dinero sea bueno, que los malos no puedan mover dinero, que el dinero negro no funcione. Las malas para nosotros es que pueden controlar nuestras operaciones y las controlan. Y a través de algo que ha surgido con una fuerza brutal que se llama el compliance de los bancos, se retrasan nuestras operaciones, se agilizan las operaciones de los americanos, se impiden las operaciones de los chinos y se arbitra con las tarjetas marcadas lo que sucede en el mundo de la economía y de las finanzas, en beneficio de la colectividad, pero muy especialmente en beneficio de los Estados Unidos de América, y no de Europa ni de China, por supuesto. Pero nosotros hemos intentado e intentamos, con la plataforma euro, que es importante, pues tener nuestro espacio en este mundo, y lo vamos teniendo, pero es muy pequeño todavía. Y los chinos empiezan a desarrollar esta plataforma mundial de pagos a través del renminbi, o yuan, llámese como quiera, y de el renminbi digital. Un gran desconocido, porque en Europa todavía estamos diciendo que el euro digital, que se retrase lo más posible porque afecta a los bancos, que es verdad que les afecta, pero que las divisas digitales son esenciales para el futuro de la humanidad y esenciales también para el control y para la autonomía financiera más y mejor garantizado de quien emita una divisa digital que sea mundial. Por supuesto, el dólar digital también lo será. Pero es que ya hay más de 100 países adheridos a la plataforma de pagos de China. Y va a haber cada vez más. Y iremos viendo cómo aquellos que queramos comerciar con China y
los 100 países que están en esa plataforma, tengamos que hacerlo en renminbis o en yuanes, en lugar de en dólares o en euros. Y esa es una característica en la que se está adentrando el mundo sin que la inmensa mayoría de la gente nos estemos dando ni siquiera cuenta, porque estamos en otra dinámica, porque tenemos otros objetivos, porque tenemos otras preocupaciones. Y la última es entenderles, cooperar con ellos y utilizar también sus instrumentos, porque representan a una gran parte del mundo. Asia es una gran parte del mundo. La influencia de China en Latinoamérica es espectacular. La presencia de China en África es brutal. Por cierto, ha sucedido porque nosotros los europeos y los americanos nos hemos ido de allí. Estábamos allí, pero nos hemos ido yendo y les hemos ido dejando ocupar esos espacios. Y ahora resulta que todo se arregla a base del compliance y de prohibirle las operaciones. Pues no, porque no va a ser posible. Vuelvo a repetir mi mensaje central. Hay que conciliar y cooperar. ¿O es que no queremos comerciar con medio mundo? No, queremos comerciar con todo el mundo. Y para eso tenemos que absorber estos mecanismos. No tengo tiempo para desarrollarlo más, pero es un tema esencial. Es un tema esencial porque a través de esta plataforma nueva se producirá una presencia distinta, más potente y más eficaz de China en el comercio mundial para ellos y para quienes transen con ellos, y no tanto para los que no lo hagan. Y dos, y muy importante, porque en el reparto del flujo energético, donde hoy el 99% es dólar, y por eso la fijación de los precios se hace en los mercados norteamericanos de cambios y de precios de divisas, que es inconcebible siendo China el mayor comprador mundial, pues podrá dejar de ser así. Ojo al dato, teniendo en cuenta que al mismo tiempo China, que no nos hemos enterado, ha construido 50 plantas de refino y de tratamiento de gas y petróleo, y se ha convertido, sin que nos hayamos dado cuenta, no solo en el primer consumidor mundial de petróleo y gas, que lo es, sino que va a ser uno de los primeros fabricantes de petróleo y gas. ¿Para qué? Para consumirlo internamente, pero para exportarlo. Y además a través de su plataforma de transacciones y pagos. No sé si se dan cuenta del alcance y de la importancia que tiene lo que estoy diciendo. Y que aquí ni se habla, ni se cuantifica, ni se valora, ni se analiza, sino que solamente se trata de combatir con el compliance de los bancos internacionales del mundo occidental. Y eso es insuficiente, en mi opinión. El aprovisionamiento y la seguridad energética, cuestión esencial. Ojo, eso lo componen 4 variables. El precio, en la que nos fijamos habitualmente, cuánto nos cuesta. Ojo, el volumen, de cuánto vamos a disponer. Tercero, la seguridad de que ese volumen me pueda llegar a ese precio o a otro, que es un elemento distinto. Precio es uno, volumen es otro, seguridad en el suministro es otro, y nosotros le añadimos, que es una variable que nos condiciona, la sostenibilidad de la energía.
si es renovable, si no es renovable, si es contaminante, si es nuclear, si no lo es. Nosotros estamos con esa baraja siempre y hay otros países del mundo donde eso es accesorio. No tengo tiempo de elaborarlo, pero ahora mismo, en el mundo de la economía y de las finanzas, y la última crisis nos lo ha enseñado de manera descarnada, es mucho más importante para la formación de los precios lo que estoy mencionando, porque el precio de la energía, su disponibilidad en cuantía, tiempo y forma y su seguridad en el suministro devienen esencial para la formación de los precios de todo lo demás, hasta el aceite de oliva de las estanterías de los supermercados. Y eso es mucho más importante que el control de la masa monetaria, de si hay más o menos dinero en circulación y de si subo o bajo los tipos de interés. De manera que estamos enfrentando nuevos problemas con viejas recetas que no funcionan y que hay que adaptar urgentemente. Ese es otro de los mensajes que yo quiero dejar hoy aquí. Bien. Ojo con el cuadro clínico de sanciones. La negación de la diplomacia, querido embajador. La antesala de las guerras, querido coronel. Ojo al parche. Ustedes saben que Gazprom ha duplicado sus resultados en este año pasado de sanciones de medio mundo contra el comercio del gas y del petróleo de Rusia. Pues si no lo saben, ya lo saben. ¿Puede vivir nuestro mundo sancionando a los rusos por la guerra de Ucrania, a los iraníes porque financian a Hezbollah y lo que sea, a los venezolanos porque su democracia no es democracia? Pues sencillamente no. El mundo occidental no puede sobrevivir sancionando a medio mundo. Los Estados Unidos sí, porque ellos tienen gas y petróleo. Nosotros no. Y el gran perjudicado de todo esto ha sido Europa, pero mayúsculamente, exponencialmente. Y todos nosotros aquí sentados, que tenemos que pagar el mismo aceite a 4 veces lo que valía hace 2 años. Una catástrofe. Y encima nos han subido los tipos de interés para intentar controlar eso. Bueno, esto daría para otro... En fin, tengo que pasar a otro asunto. La nube soberana. Otro tema de gran alcance. Nubes soberanas es algo muy importante. La soberanía, la autonomía de la gestión de los datos de mi país, para su trabajo, de ustedes que están ahí con sus uniformes, para nosotros los financieros, para todo el mundo. Para el señor Ferrer, que tiene que hablar de la inteligencia artificial, esencial. ¿Cuánto tiene de esencial y de utópico? ¿Quién tiene una nube soberana? ¿Qué es una nube soberana? Nube soberana es la que tienen los Estados Unidos de América a través de Google, Microsoft, Apple y los chinos. El resto, tengo mis dudas de que sea una nube soberana. España quiere tener una nube soberana. Y empieza a mirarse alrededor y dice, ¿a quién le encargo mi nube soberana? Telefónica, fácil. Joder. ¿Y los de Arabia Saudita que acaban de entrar ahí, qué pasa con ellos? Indra, está participada por el Gobierno, el Ministerio de Defensa, eso tiene mejor aspecto. Correos, es una empresa, ya, pero ¿qué tiene que ver Correos con la nube soberana? ¿O qué?
O sea, no es tan sencillo. ¿Y qué tecnología lleva la nube soberana? ¿De quién es la tecnología de la nube soberana? Vamos a suponer que queremos hacer una nube soberana y dedicar el presupuesto de España un año entero a hacer una nube soberana. ¿Ya? Yo no soy un tecnólogo, a lo mejor luego lo explicará mejor Daniel Ferrer, pero tecnología de almacenamiento, del proceso del dato, de su clasificación, tecnología de la distribución del dato, gobernanza del dato, y ahí sí que estamos jorobados. Porque hay otros países como China que la gobernanza del dato se la pasan por aquella parte. Mientras nosotros tenemos una ley de protección de datos brutal, ustedes de la policía lo saben mejor que nadie, que tienen que estar siempre. Y ha dicho el director, ¿cómo es posible que en el ciberespacio la delincuencia campe por su respeto? Pues muy fácil, porque hicimos una regulación del ciberespacio demencial. Yo la viví como presidente de la coalición de industrias culturales y audiovisuales, que luchábamos contra una norma que se impuso y que les afecta a ustedes. Un policía nacional puede y debe, y así sea, identificarme a mí en la calle y pedirme mi documento nacional de identidad. Pero no puede pedir una identificación de un código IP, que tiene que ser un juez de lo penal. De lo penal, ni siquiera un juzgador ordinario. Es que es delirante. Pero ¿cómo no vamos a tener esa situación? Y eso fueron nuestros políticos en el mundo entero que se volvieron locos, en mi opinión, y dijeron, no, es que esto hay que liberalizarlo, esto es la libertad, ya, pero de aquellos polvos vienen estos lodos. Bueno, eso daría para otra conferencia y no tengo tiempo. Pero esto de la nube soberana es un tema crítico. Europa ha hecho una directiva que dice, cada país europeo tiene que tener su nube soberana por razones de seguridad, porque los americanos te aplican el Patriot Act y mañana tienen toda nuestra información. Mañana no vamos. Hoy, a minuto. Y nosotros tenemos que tener una nube soberana por país europeo que luego converja en una nube soberana europea sin tecnología norteamericana, sin tecnología china y con tecnología europea. Está por ver. Está por ver. Pero es fundamental. Y tenemos que reformar nuestra ley de protección de datos, porque es una pasada. Y es un factor limitante grave para todo, incluidas las libertades que trata de proteger. Al menos en mi criterio. Punto 4. La producción autónoma de semiconductores para la digitalización industrial masiva. Cuestión esencial. Bueno, ¿dónde está cada uno? China muy bien, el mejor del mundo. Estados Unidos bien, Europa despertando. Cuestión esencial. El desarrollo de la inteligencia artificial. Solo voy a decir que requiere de 3 cosas. 1, talento. Últimamente hay expertos de inteligencia artificial como hongos. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, hay miles de informáticos. En fin, no nos lo creemos y no es verdad. Punto primero. Ojo con eso. 2, la supercomputación. España, y se dice poco, es uno de los países del mundo que tiene de los mayores centros de supercomputación. El nuestro está en Barcelona. Bueno, el Gobierno le ha metido 400 millones más, ha pasado desapercibido, porque en nuestro país solo se habla de la ley de amnistía, del esto, pero de estas cosas nunca se habla. Ahí vamos bien. Tercero, y tema crucial, la gobernanza del uso
de la inteligencia artificial. Claro, aquí tenemos un gran problema, porque siendo una cuestión global, tiene una gobernanza plural y plurilingüe. Gobernanzas distintas que no se hablan entre sí y que es un tema súper delicado. Yo no quiero decir en cada cosa de las que estoy diciendo cómo nos aventaja China a los occidentales, porque no tiene muchas de las barreras que nosotros mismos nos hemos impuesto y que es verdad que tienen que ver con un modo de vida, con una democracia y con un modo de entender lo que es la condición humana y el individuo, que a lo mejor en China y en otros países del mundo como Rusia son distintas. Pero si asumimos las 4 asunciones que yo he dicho al principio de mi intervención, tendremos que llegar a la conclusión de que la conciliación es mejor que el enfrentamiento, es mi opinión. Voy a abreviar porque ya me he excedido muchísimo, porque además es una parcela que no es la mía. En el punto 6, que es la descomposición interna de las naciones y sus modelos políticos y socioeconómicos. Una descomposición a veces autogenerada por la marcha de los propios países y de sus sociedades y la evolución de sus valores y principios, y otras veces inducida porque hay países que se dedican a esto, como Rusia y otros, a desestabilizar poniendo dinero aquí y allá y haciendo cosas de las que ustedes seguramente saben mucho más que yo y que también son preocupantes, ¿no? Bien, voy directamente a las conclusiones para terminar con un espíritu positivo. La primera, cooperación inteligente, interesada, implicada, que quiere decir comprometida. Lo tengo por aquí apuntado. Eran las 5 Cs, pero se me han olvidado. Las 5 Cs que presiden todo este discurso son complejidad, control, cooperación, colaboración, comprensión y conciliación. Son 6. Veo difícil que nos quedemos en los 2 primeros y resolvamos nuestros problemas. Lo digo honestamente y de corazón. Segundo, una gobernanza flexible, interdependiente, intentando ganar algo de los otros, perder algo de lo mío y que en la transacción ganemos. La gobernanza tiene múltiples aspectos. El gobierno corporativo de las empresas, de lo que yo he escrito mucho. La transparencia informativa incontable, de lo que he escrito mucho también. El compliance, la gobernanza institucional. Bien, yo no soy comunista ni me gusta ese régimen, es más, me parece muy mal. Pero si hay miles de millones de seres humanos de la humanidad que están en ese o que conviven en ese régimen, creo que no tengo que ser yo quien les diga lo que tienen que hacer. Ya no estoy a tiempo de combatirles militarmente, es mi opinión, ni creo que fuera una buena idea. Tampoco estoy a tiempo de combatirles económicamente porque cada vez que les combato con sanciones me perjudico yo. Y ahora hablo como europeo. Si fuera norteamericano, a lo mejor podría pensar de una manera distinta, pero no lo soy, no lo somos. Y en eso parece que tenemos que ser aliados, pero nos pegamos un tiro en nuestro pie, mal que nos pese. Respeto institucional y convivencia entre modelos políticos, lo acabo de decir. No nos gusta, pero hay que superar esas diferencias y respetarlos.
El capitalismo no va a poder imponerse al comunismo, ni viceversa. Y hay muchos denominadores comunes en el mundo de la economía y de las nuevas finanzas que podemos compartir, aunque seamos regímenes democráticos diferentes, que podemos y debemos compartir. Esto, no sé, me hubieran expulsado de la Sociedad Económica Madridense hace 1000 años, hace 200 años hubiera ido allí a decir esto. Espero que no me echen ni de la academia ni de ningún lado. Porque creo que hay que pisar el suelo y la realidad. Y hay que estar en el mundo de la economía internacional. No fácilmente diciendo en mi país, con mi protección y mis cosas y lo mío, y mi zona de confort. Porque cada vez es más un espejismo óptico. Y concluyo. He dicho una frase que puede parecer claramente utópica. Y cuando hablas de la fraternidad te miran y te dicen, este tío, ¿de qué va? En todo esto que estamos hablando, y ahora hablamos de la fraternidad, que son cosas del Padre Ángel, de los que están en el púlpito, en las iglesias. Esa es la fraternidad. Y yo les invito a reflexionar sobre esto. Fíjense que los 3 pilares esenciales de nuestras sociedades modernas han sido libertad, igualdad y fraternidad. Nacieron en la Revolución Francesa. La libertad y la igualdad la hemos defendido a capa y espada y la defendemos cada día en el mundo entero, en casi todo el mundo, con leyes y leyes. Se han hecho miles de leyes en el mundo para defender la libertad, miles de leyes en el mundo para defender la igualdad. ¿Y cuántas para defender la fraternidad? 0. La fraternidad es el pigmeo de la trilogía sobre la que se sustenta nuestra sociedad moderna. Y ese es el gran problema que tenemos. Que la fraternidad no se puede reglar, no puede ser normativa, solo está en el último rincón del corazón de cada ser humano. Y depende solo de nuestro libre albedrío y de los estímulos que nos produzca nuestro corazón. Y por eso está jibarizada, por eso es un pigmeo. Y tengo que terminar mi intervención, aunque parezca una utopía, reclamando, urgiendo a nuestra sociedad a poner la fraternidad por delante, porque en el momento en el que tú veas al de enfrente y hagas algo tan sencillo como no hacer a tu prójimo lo que no quieras para ti y lo extiendas a cada uno de los actos de tu vida, seguramente nos iría mejor. He concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Como siempre, las expectativas se han visto superadas, tanto por el embajador como por ti. El siguiente ponente, y no el último ni el menos importante, sino que procede del campo de la milicia, donde lógicamente la geoestrategia y el afrontar los conflictos internacionales forma parte principal de su tarea. No en balde es doctor por la Universidad de Granada y profesor en el Departamento de Organización de la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército, un organismo dedicado expresamente a este tipo de materias. Entre otras actividades docentes, es máster en retos de la paz, seguridad y defensa, experto en gestión de crisis y viene colaborando con un montón de universidades, instituciones, cadenas de televisión y demás. Y, por supuesto, autor de numerosas publicaciones. En suma, me estoy refiriendo al teniente coronel Manuel González Hernández, ya conocido profesor también en INISEG y veterano en estas materias, cuyo conocimiento sigue creciendo cada día y cada vez que le oímos siempre aporta algo nuevo. Sin más, adelante. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación por parte de INISEG y de la Policía Nacional y un placer compartir con todos ustedes y con la mesa estos momentos de disertación y de pensamiento.
Bueno, voy a ser breve porque se nos ha ido un poquito el tiempo, así que vamos a empezar viendo lo que es el impacto de la guerra del Sukkot, esta fiesta judía, que es la fiesta de los tabernáculos, que coincide con el 50 aniversario, además, del ataque a Israel en las fiestas también del Yom Kippur. Tenemos aquí, en primer lugar, una portada de Economist. No sé si es una profecía autocumplida o si fue artes adivinatorias, pero ya en esta portada del año 2010 se veía claramente cómo personas con ala delta entraban en Israel. A partir de aquí vamos a ver lo que va a ocurrir posteriormente. Y como decía el señor embajador, para juzgar el presente hay que conocer el pasado. Vamos a ver un poquito dónde viene este asunto de Israel, muy brevemente, porque esto sería una historia de 75 años que no tenemos para ello. Los hermanos musulmanes son básicos para comprender lo que ocurre en Hamas. De hecho, veremos cómo es una de las franquicias de los hermanos musulmanes. Esta asociación de hermanos musulmanes, creada por Hassan el-Banna en 1928, está referenciada al contexto histórico y político que vive este señor, que es Hassan el-Banna, donde la política de su país, a pesar de que sea el rey Farouk el que dirija el país, ve cómo la influencia de los colonialistas británicos son los que realmente están llevando a cabo las riendas de la política de Egipto. Por lo tanto, ve la necesidad de recuperar la identidad egipcia y que para él era una identidad islámica. Por lo tanto, también con esto empieza a impulsar la creación de una cofradía, que luego se va a llamar hermanos musulmanes, para implementar diferentes pilares como son el yihad, la religión musulmana basada en el Corán, en la vida del profeta y en Alá, el martirio y el concepto de la ayuda social, también fundamental para el desarrollo de sus políticas y sus acciones. Una asociación que tiene un tremendo éxito en aquella época, más de 3,5 millones de seguidores, que hoy en día, incluso con Instagram, es un éxito, más en aquella época, años 50, a partir del 1830 hasta los 50, crece muchísimo. Y cuyos pilares se basan, además, en una organización perfecta. Cada 11 familias tienen un asesor que tenga conocimientos o jurídicos o médicos o de enseñanza, y además cada 11 familias son un clan, cada 11 clanes un batallón en esta distribución perfectamente militar. Bien, esta asociación de hermanos musulmanes crece muchísimo, se expande y necesita de algo más, porque para llegar a la política se puede llegar o por las votaciones, pero también se puede llegar con la violencia. Y eso es lo que preconiza precisamente el señor Sayyid Qutb, un maestro de escuela egipcio que, tras ser destinado a Estados Unidos para que copiase el sistema educativo estadounidense, lo que hace es que, yéndose laico a este país, vuelve totalmente transformado, diciendo: los estadounidenses y sus socios son capitalistas, son egoístas, son promiscuos. Por lo tanto, hay que recuperar para salvar a la sociedad una identidad islámica. Y con este retorno a Egipto, lo que hace es que intenta imponerlo dentro de la Asociación de Hermanos Musulmanes. ¿Cómo lo hace? Creando una parte secreta, lo que se va a llamar el aparato clandestino de los hermanos musulmanes. Para entrar hay que hacer un juramento secreto. En fin, esta parte clandestina empieza a desarrollarse hasta el punto de que Sayyid Qutb es el que organiza y dirige un atentado que falló contra el entonces presidente de Egipto, Nasser. Este intento de magnicidio termina con el cuerpo de Sayyid Qutb en la cárcel, y tras 11 años de cambios de condena, conmutadas a pena perpetua, y luego otra vez sale a la calle y se aplica otra vez la pena capital. Por lo tanto, después de 11 años y con diversas obras escritas por Sayyid Qutb, es un hombre muy influyente en el pensamiento radical del siglo XIX y ahora veremos también como del XX. Este intento de magnicidio hace que los hermanos musulmanes sean proscritos, por lo tanto, el presidente Nasser empieza a perseguirlos y ellos huyen a diferentes sitios. ¿A dónde se van a ir? Norte de África, se van a ir a Sudán, se van a ir hacia el Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Jordania, Turquía, a Europa, creando 3 elementos de esas asociaciones en Bélgica, Francia y España. Qué casualidad, los países con mayores números de atentados hoy en día de terrorismo yihadista. Y nos vamos a centrar en lo que está allí, que es esta huida y esta creación de una asociación de hermanos musulmanes en Palestina, porque Hamas no es otra cosa más que la franquicia de los hermanos musulmanes en Palestina. Y aquí vemos un poquito la generación de cómo va a ir creciendo no solamente Hamas, por un lado, sino también la parte, también enemigos de Hamas, no lo olvidemos, porque son contrarios en sus políticas, incluso se enfrentan con violencia entre ellos, lo que va a ser Fatah y luego Hamas, lo que luego va a conformarse la OLP.
Ahí tenemos al clérigo Amin al-Husayni, que fue el que empezó impulsando la violencia contra los judíos al principio del siglo XX, 1920, matanzas de Hebrón, de Tiberíades, de Jaffa, etc., y queriendo forzar a los británicos a que tuviesen una política restrictiva en las migraciones de judíos, de lo que sean las aliyás, desde otros países hacia la zona de lo que entonces era la Palestina ex-otomana. Bien, este clérigo también es el que impulsa la gran revuelta árabe que se produce paralelamente con la Guerra Civil Española. Del 36 al 39 se produce la gran revuelta árabe que fuerza al libro blanco de los británicos y en el cual se limita la migración hacia esas tierras de los judíos a solamente 50.000 personas en 5 años. Claro, estamos viviendo años 30, la gran huida de judíos desde Europa por la persecución por parte del régimen nazi. Y por eso también, como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, él hace sus lazos de unión, el señor Amin, con Hitler y con el régimen nazi. Bien, él tiene una prima, y empezamos aquí con el tema de las familias, pues aquí tiene una prima que era Hamida, y Hamida estaba casada con un tal Abdel, que era un miembro de Hermanos Musulmanes. Bien, esta rama de aquí tienen un hijo llamado Muhammad Abdel Rasuf al-Qudad al-Husayni, que yo creo que todo el mundo le conoce, ¿o no? Sí, ¿no? Si pongo la foto sí le van a conocer. El señor Yasser Arafat era hijo de este matrimonio, criado en Hermanos Musulmanes, y empieza a meterse, por supuesto, en esa resistencia contra el que luego fue recién creado Estado de Israel en el año 48. Era una persona que pasaba desapercibida, pero una acción en los años 60, justamente el 21 de marzo del 68, en Ketame, una población jordana, es cuando, contrario al consejo de un general jordano que le dijo no ataques, retírate porque va a haber una respuesta israelí grande, él no hizo caso, avanzó, ganó y por lo tanto cogió el prestigio que necesitaba dentro del mundo de la resistencia palestina en contra de Israel. Y aquí es cuando empieza a crecer. Ya se había creado por parte de la Liga Árabe en el año 64 la OLP, posteriormente se creó el Ejército de Liberación Palestino, y los diferentes congresos nacionales palestinos fueron creando diferentes asociaciones o grupos, entre ellos el Movimiento Nacional Árabe o luego el Frente Democrático Popular de Liberación Palestino o el Frente Popular de Liberación Palestino de corte marxista. Estos grupos van a crecer y en este momento es cuando ejerce el liderazgo, año 68, el señor Yasser Arafat. Como ya la OLP había tenido un arrastre de atentados terroristas y malas acciones, incluso malas relaciones con el gobierno jordano, luego con Líbano, terminando, como ya sabemos, incluso en Túnez, con su cuartel general, modifica el nombre de Yasser Arafat en el año 94 para ser Autoridad Nacional Palestina. Y aquí entonces vemos cómo esta diferenciación también geográfica es la que hace que haya también una diferenciación ideológica en cada una de estas partes que conforman lo que se llama la ANP, la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza tiene mayoría, según las votaciones del año 2006, que fueron las últimas que se han hecho, por cierto, en Palestina, donde en la Franja de Gaza tiene preponderancia Hamas, esta franquicia de Hermanos Musulmanes, sobre todo con la figura de Al-Zigdobaki. Para haceros una idea de la Franja de Gaza como es, imaginemos toda la ciudad de Roma metida en la isla de La Gomera. Eso es Gaza. Son casi 3 millones de personas metidas en una extensión de grande como La Gomera. Mientras que ahí meteríamos toda la franja de Cisjordania, también son 3,5 millones de habitantes aproximadamente, en lo que sería Cantabria. Vemos que la densidad de población en ambas partes, sobre todo en Gaza, es muy alta. Y donde la Autoridad Nacional Palestina, en teoría dirigida por el señor Mahmoud Abbas, que repito, está en el poder desde el año 2007 sin que haya habido ninguna elecciones. Se ha perpetuado en este poder, en teoría, democrático, pero vemos que no lo es tanto. ¿Qué ocurre con esta mayoría? Se ve que la mayoría de los escaños los van a ocupar además los de Hamas, en un reparto poco proporcional al resultado, porque prácticamente estaban al 40 y pico por ciento uno, 40 y pico por ciento otro. Sin embargo, por esta distribución de escaños que tiene dentro de Palestina proporcionales, obtienen muchos más escaños Hamas que Fatah. En este concepto político-religioso, la parte de Fatah es menos estricta en la aplicación del islamismo, mientras que la parte de Hamas sí lo es. ¿Por qué? Año 1987, creación de Hamas. Carta fundacional. Somos la franquicia de Hermanos Musulmanes en Palestina y nuestro objetivo es crear un Estado islámico en la zona de Palestina
y destruir al Estado de Israel. Difícil solución la de dos estados cuando tres de los contendientes en el follón, que serían Fatah, por ser la mayoría de la ANP, Hamás e Israel, hay alguno de ellos que lo que pretende como objetivo es destruir a otro de ellos, con lo cual una solución está muy complicada. Bueno, y vamos a ver cómo empieza ya a desarrollarse, dejando atrás todos los conflictos que ha habido, guerra de Yom Kippur, los 6 días, etcétera, toda esa serie de conflictos que ha habido a lo largo de este siglo, porque no habría tiempo para verlos, cómo este hombre, el clérigo Ahmed Yassin, es el elemento fundamental de la ideología de Hamás. Este señor, que tuvo un accidente jugando al fútbol cuando tenía 12 años, con una tetraplegia, desarrolla las diferentes acciones y estrategias y tácticas para los elementos de Hamás. Fue eliminado en el año 2004, junto con el segundo de a bordo, con Adel Azir al-Ramsi, fue eliminado por Israel en una acción en el año 2004, cosa que por supuesto tuvo una respuesta también por parte de Palestina, como era lógico. Y vamos a analizar el ataque de Hamás y el impacto que ha tenido este ataque luego en el norte de África. El 7 de octubre de este año, con las fiestas del Sukkot en marcha de Israel, se produce esa entrada inesperada para muchos en la zona de Israel. ¿Por qué se produce en este momento, en octubre del 23? Vamos a ver algunas de las teóricas, no todas, pero sí algunas de las principales causas. Ha pasado mucho tiempo, ha habido muchos conflictos, se ha acumulado esa rabia, ese odio, esa tensión entre unos y otros. Además es el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur y hay otra celebración en marcha. También tenemos esas reuniones, esas varias reuniones que se producen entre los diplomáticos de Irán, de Hezbollah y de de Hamás en la zona de Líbano, que parece que es lo que impulsa en septiembre de este año esta acción ya, dándole el visto bueno. Pero además, este ambiente bélico que antes comentaba también en uno de los ponentes, o este ambiente bélico que se está desarrollando en el mundo, a mí me hace pensar en las peleas de las películas, que están dos, de repente empiezan dos a pegarse y acaba todo el bar entero pegándose. Se contagia la violencia. Entonces, ha habido el conflicto de Ucrania, el conflicto también de Armenia con Azerbaiyán, y vemos cómo se va perdiendo el miedo al conflicto armado, y eso también impulsa a las partes a entrar en conflicto. También tendríamos el tema de la ley de Netanyahu famosa, en la cual lo que pretende es quitarle poder al sistema judicial. No hay constitución en Israel, pero hay un tribunal que no es constitucional, sino el Tribunal Supremo, que lo que hace, pues evidentemente, algunas de las leyes que hace el gobierno, pues las veta. Entre ellas puede haber leyes que permitan a los colonos ultraortodoxos, a los jaremíes, tener un control, o por lo menos una presencia en determinadas zonas de Cisjordania, y con esta ley eso se podría evitar. Por lo tanto, también percibe Palestina que puede ser un peligro para su supervivencia el hecho de que haya leyes que permitan la expansión de los colonos israelíes. Otro tema más, y además ha sido la mayor manifestación que ha tenido Israel en su historia, ha sido por causa de este proyecto de ley de Netanyahu. Y por último, lo que también comentaron antes, lo comentó el embajador, el Pacto de Abraham, países que ya habían reconocido a Israel, teníamos los que están aquí en pantalla, Jordania, Marruecos, Emiratos, tal, pero ahora faltaba uno de los principales, el eje principal no solamente, más que económico, que sí lo es, ideológico del mundo suní, que es el antiguo reino de Riyad y que ahora es Arabia Saudí, donde dentro de sus territorios está la Meca y Medina, muy simbólico para el mundo musulmán. Por lo tanto, en previsión de que en estos meses iba a haber ya un acuerdo en el cual Arabia Saudí iba a entrar dentro de este pacto, bueno, pues también eso acelera también la forma de tener que actuar con rapidez para evitar este bloque de amigos de Israel. Con ya Marruecos ya sabemos, claro, hablaremos un poquito del tema de Marruecos. ¿Quién organiza esta entrada en Israel? Pues lo que se llama la Sala de Operaciones Conjuntas, conformada principalmente por Hamás, con sus fuerzas, ahora vamos a ver quiénes son las fuerzas, serían las brigadas de Al-Qassam, la Yihad Islámica, muy sangrienta, y además que tiene sus brigadas de Al-Quds, también tendríamos el FDLP, es el Frente Democrático de Liberación Popular Palestino, y el Frente Popular de Liberación Palestino, con sus pequeños grupos armados que intervienen aquí. Y luego ya la yihad egipcia, también como una minoría dentro de este concepto de sala de operaciones conjuntas, que parece ser la que ha organizado, dirigido y además ejecutado estas operaciones durante este mes de octubre. Aquí tenemos algunas de las fotos de lo que van siendo, por ejemplo, las brigadas de Al-Qassam, que son las de Hamás, las brigadas Al-Quds de la yihad palestina.
Y todo esto se va a unir a lo que se llama el eje de la resistencia islámica, conformado no solamente por Hamás en la Franja de Gaza, sino también por apoyos de ahí de Hezbollah en Líbano, apoyos de algunos grupos sirios y, por supuesto, los movimientos populares iraquíes y yendo hacia el este también, por supuesto, Irán, que parece ser el director de orquesta, y algunos grupos que hay en Afganistán de corte chií, y, por supuesto, también sus pequeños aliados del sur que están en Yemen, los Houthis. Interesante ver este mapa. Estos son los países los que están en rojo que apoyan incondicionalmente la postura de Hamás en este conflicto que ha empezado en octubre de este año. Por lo tanto, vemos que dentro del norte de África, quienes se encuentran con el corazón partido son Egipto y Marruecos. ¿Por qué? Acaban de reconocer a Israel, empiezan a tener contactos económicos y pactos diplomáticos y militares, y de repente surge este problema de tengo que decidir con quién estoy. Por lo tanto, vemos que son situaciones críticas las de Marruecos, Egipto como vecino, pues que propugnan que haya una paz entre ambas partes, mientras que los que están en rojo, y ahora hablaremos un poquito de Argelia, Túnez y Libia, son los que sí se han declarado a favor de ellos. Vamos a ver aquí este concepto de retaliación, hablando de Irán. ¿Por qué la gente que se ha manifestado en octubre de este año, cuando se produce el ataque de Hamás a Israel, saca la fotografía del general, que era el general Soleimani, el que fue jefe de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán, que murió en esa operación militar dentro de una base iraquí en enero del 19? ¿Por qué la figura de él? Porque la retaliación viene el concepto de la ley del talión, tengo que devolver ojo por ojo, diente por diente. Por lo tanto, volvemos a sacar la fotografía para recordarle a nuestro gobierno que deben actuar contra todos aquellos que estuvieron de alguna manera implicados en la acción mortal contra el general Soleimani. Además, también tenemos al segundo de a bordo de Hezbollah, al primero también, pero al segundo animando a la gente a entrar en guerra contra Israel y a apoyar las acciones de Hamás. Lo mismo ocurre en Siria, con la población manifestada a favor de Palestina y de Hamás. Lo tenemos en Irán, por supuesto, cómo no, el enemigo perpetuo. Lo tenemos también en Irak, con algunos grupos populares, movimientos populares que son de tipo chií. Los Houthis también de Yemen. Y el apoyo, por lo menos económico, de Qatar, que ha tenido varias reuniones con los dirigentes de Hamás en la Franja de Gaza, con ese apoyo, por lo menos económico, en anteriores ediciones, no en este caso en el mes de octubre, sino anteriormente. Aquí tenemos a una diputada del Parlamento pakistaní que anima al Parlamento de Pakistán a votar a favor de la intervención con armas nucleares contra Israel. Menos mal que no le hicieron caso en el Parlamento, que podía haberse hecho caso. En un mundo tan poco apropiado para la mujer, que una mujer diputada diga eso, lo mismo los diputados de Pakistán dicen, si lo dice la mujer, ¿cómo vamos a decir nosotros que no? Vamos adelante con ello. No ocurrió, pero podía haber pasado. Marruecos, en esta evolución que ha tenido, esta es la evolución de los partidos políticos que han tenido control del gobierno en Marruecos en los últimos años. Las últimas elecciones del año 2021 lo que muestra es cómo los votantes marroquíes han perdido la confianza en lo que era el partido islamista, el PJD, Partido de la Justicia y el Desarrollo, que de ese número de diputados que tenemos ahí, vemos cómo pega un aldabonazo y cae a no tener prácticamente presencia en el Congreso marroquí. Y que quien está ahora mismo de presidente del gobierno es uno de los que era independientes, haciendo coalición con tres partidos fundamentalmente, que era el Istiqlal, Partido de la Revolución, el Partido de la Independencia marroquí, el PAN, que se llama el Partido de los Amigos del Rey, porque es el partido de la modernidad dentro de Marruecos, y luego la Asamblea Independiente. Bueno, pues vemos cómo este es el concepto, y nombro esto porque en esta fotografía vemos al líder del PJD pidiendo la intervención de Marruecos contra Israel. Por lo tanto, por eso digo que Israel se ha mantenido en este difícil equilibrio entre las peticiones internas de sus políticos a alguna población y también con sus conceptos diplomáticos y de relaciones exteriores con Israel. Parte de Argelia. Argelia se ha declarado perfectamente a favor de Hamás en esta intervención y condenando las acciones de Israel. Túnez, lo mismo. ¿Qué ocurre con Túnez? Túnez, que en los años 80 se estaba acercando a Israel, incluso aconsejando en mantener relaciones los países árabes con Israel. ¿Qué ocurrió el 1 de octubre del año 85? Se produjo la operación Pata de Palo.
Esta operación, que fue una intervención militar con las fuerzas aéreas de Israel en contra de ¿dónde? ¿Qué es lo que había en el 85 allí en Túnez? El cuartel general de la OLP, como respuesta al ataque de un crucero con turistas israelíes que fue asesinado por parte de ellos. Bueno, pues la respuesta fue atacar el cuartel general dentro de Túnez, año 85. Y esto ya también puso un sello en las relaciones entre Túnez e Israel. Desde aquel año ya se ha mostrado otra vez Túnez en contra de Israel y a favor de las acciones de Hamas. Vamos a Libia, país complicado. Desde la caída de Gaddafi, este país dividido en varios gobiernos, vemos como la Asamblea, y ahora vamos a ver esa diferencia entre este y oeste, la Asamblea de Libia, que está partida en dos, ha estado en tres, ahora solamente está en dos gobiernos. Tenemos la parte occidental, lo que sería la raya roja. Bueno, pues esta parte que he puesto en rojo para diferenciar los dos gobiernos, que teníamos que era primer ministro Faraj Sarraj, que ahora ya es de Baby, con un presidente nombrado, que es Al-Menfi, aquí lo tenemos en la fotografía, mientras que en la parte oriental de Libia, quien maneja las cuerdas del poder no son estos, sino que es el otro gobierno, donde el brazo fuerte es el general Khalifa Haftar, ex general del ejército libio, y que a partir de este mes de mayo de 2023 tenemos a Omar Hamad como, vamos a decirlo de alguna forma, primer ministro de esa zona, porque el que sería como el presidente, que tampoco tiene mucho poder, es Aqil Saleh Issa, que lo fue en su momento, pero que ahora se ha quedado como presidente de la Cámara de Representantes. Corazón partido otra vez, la parte oeste, la parte este, la parte oriental, Khalifa Haftar, reunión en septiembre con Putin para hablar sobre qué va a pasar con esos mercenarios de Wagner, que antes eran de Wagner y ya no lo son, y qué acciones van a desarrollarse dentro de Libia. Vemos entonces como ya unimos la guerra que comentaba el embajador de Ucrania, también tiene sus implicaciones en el norte de África. Mientras se reúne este comité conjunto de 6 más 6 de cada parte, intentando llegar a una solución para llegar a ¿qué? A unas hipotéticas elecciones que se van retrasando cada año. Iban a ser en marzo del 22, luego iban a ser en abril del 23, luego iban a ser en diciembre del 23, que no van a ser, y ahora han empezado a reunirse y a quedarse de acuerdo para crear una ley electoral, a ver si en estos meses, en estos 250 días que tiene aproximadamente, pueden llegar a un acuerdo para unas elecciones libres, o al menos elecciones en Libia. Bueno, pues de estas dos cámaras, la más occidental, la de Dabeibe, se ha declarado a favor de Hamas. Y, por supuesto, todo esto se va incrementando, esta polarización ideológica se va incrementando con las acciones bélicas de Israel. Vemos como cada día el número de muertos avanza, 1.500 se calcula que hubo en las acciones de Hamas, por redondear la cifra, y ahora más de 10.000 por parte de Israel. Con lo cual vemos que esto lo que está haciendo es polarizando más el conflicto, un conflicto que no es regional, porque además es un conflicto que ideológicamente alcanza a muchos países, que es o pro-Israel o anti-Israel. Y mientras el terrorismo yihadista aprovecha esta situación del mes de octubre para decir, avanzar, seguir luchando contra el infiel, aprovechando que ahora esta situación es un elemento de polarización, os animamos a que actuéis. Extrañamente, el mes de octubre del 2023 ha sido el mes con menor número de atentados y menor número de víctimas de los últimos años. En el 18, como vemos aquí, tuvimos casi 9.000 víctimas demostradas. Luego estarían las que no están demostradas y contrastadas bajo el azote del terrorismo yihadista. Año 2019 hubo casi 8.000. Llegó el 20 con el COVID y lejos de bajar subió otra vez a casi 9.000 personas. De hecho, hubo varios atentados en Europa. Nuestra preocupación, ¿cuál era? Mascarilla sí, mascarilla no, hoy puedo pasear, no puedo... O sea, no vivíamos en el mundo del yihadismo porque era otro problema. Pero sí hubo atentados en Europa que tenemos en Francia, en Gran Bretaña, en Suiza, Alemania, Rusia tomándolo como europeo y en Austria. Bueno, el terrorismo disminuyó, aumentó en el 21, vamos a analizar en el 21 cómo baja un poquito a 7.648 víctimas en diferentes atentados. En el 22 vuelve otra vez a mantenerse prácticamente en los casi 7.000. ¿Qué pasa en el 23? Llevaba un índice grande de atentados y de víctimas mortales, sin embargo, en el mes de octubre ha pegado una bajada tremendamente grande, extrañamente, porque ha habido solo 30 atentados y además con pocas víctimas. Eso sí, han vuelto a venir los atentados en Europa.
en Bélgica, Francia, y el que se ha quedado en investigación ahora, que está allí el elemento de antiterrorista británico, si ha sido o no atentado terrorista el que han tenido en Gran Bretaña. Pero bueno, hemos tenido 3 atentados en el mes de octubre, con lo cual vemos cómo este elemento de impulsar la violencia contra los occidentales ha tenido relativamente éxito en la parte europea, no en el resto. Yo he terminado. Gracias. Solo para concluir así rápidamente, ver una pequeña evolución histórica de lo que ha sido la creación de Hamás y de Fatah, las diferencias que ha habido, y mostrar un poquito los impactos que en el norte de África ha tenido la guerra de lo que se llama la guerra del Sukkot. No metemos en el Sahel, lo que sí podemos hablar del Sahel es que sí ha aumentado durante estos últimos años la violencia yihadista en la zona de Mali, Níger, Nigeria y los países colindantes, aumentando peligrosamente e incluso obligando por diferentes elementos consensuados ahí en la parte de los gobiernos entre Barne, el gobierno maliense y tal, la salida de las operaciones, sobre todo francesas, y el resto en camino en la zona de Mali y la zona del Sahel. Pues muchas gracias y pasamos al debate. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos contra el reloj, pero me decían algunos de los ponentes que al menos mantuviéramos una pregunta por ponente. Si alguien tiene alguna pregunta concreta, sí le pediría precisión y que fuera directamente al grano para que puedan ser respondidas una por cada uno de ellos. Hay unos micrófonos por ahí preparados. Adelante, por favor. Ya listo, muchas gracias. Bueno, aunque sé que es breve, sí tengo que agradecer al INISEG que me haya permitido estar aquí. Soy Raúl Gutiérrez de México. Quiero hacer una pregunta al señor embajador que va en concordancia con el teniente coronel y así abordo los dos. Tulcides, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con lo que mencionó el teniente coronel? O en razón de la justicia se arreglan los conflictos o en función del poder de las naciones, ¿no? Lo cual me traerá una remembranza a Aristóteles y acto y potencia. ¿Sería esto la actual guerra o el tema de Israel contra Hamás la potencia de un acto posterior que sería una guerra más extendida? Para ambos, gracias. Sí, es una pregunta complicada, aunque lo más complicado son siempre las respuestas. Yo el punto que he querido hacer de manera limitada es que mi conclusión, después de muchos años de experiencia diplomática y de reflexión sobre esa experiencia, al final las situaciones, para que sean sostenibles, tienen que estar asentadas en una base de justicia. Que es una reflexión parecida a la que en su momento escribió Kissinger en una de sus últimas obras, The World Order, ¿no? el orden mundial. Para que esa solución sea sostenible. Yo estoy pensando sobre todo en el orden internacional y más en particular en nuestro ámbito, que es el orden europeo. En Europa hemos tenido una sucesión de órdenes, algunos de los cuales han proporcionado estabilidad, paz y estabilidad y prosperidad durante mucho tiempo, en particular un siglo, ¿no? El Congreso de Viena, desde 1815 a la Primera Guerra Mundial. Y ese orden estuvo basado en un concepto de justicia y de legitimidad. La legitimidad, evidentemente, es histórica, en el sentido de que situaciones que en la Grecia clásica se consideraban legítimas, hoy podríamos considerar ilegítimas. Pero teniendo en cuenta el viento de los tiempos, legitimidad y justicia para que sean sostenibles. Evidentemente que hay otra opción, pero ahora es la opción antigua, ¿no? Que es la imposición por la fuerza. Lo que pasa es que para imponerte por la fuerza tienes que disponer de un poder irreprimible, casi monopolístico, ¿no? Y en ese caso,
te lo puedes permitir y entonces ya cambias la situación de base, creas nuevas condiciones. Pero no es el mundo de hoy, ¿no? Y el mundo al que debemos apuntar, teniendo en cuenta sobre todo el pluralismo político y geopolítico que existe en el mundo. Es al de soluciones sostenibles, y esas soluciones sostenibles deben basarse en elementos de justicia, es decir, que tiene que haber consentimiento de todas las partes implicadas. Bueno, pues poquito para no ser muy extenso. Como decía Homero en el siglo VI a.C., los hombres se cansan antes de comer, de beber y de amar que de hacer la guerra, por desgracia. Entonces, ese referente en el que ningún año de la historia de la humanidad ha habido paz, por desgracia también, vemos cómo la ley, la justicia es algo etéreo, sería como la teoría aristotélica de la potencia del acto. La potencia es lo que puede llegar a ser, nos gustaría a todos que fuese justicia, pero el acto es cómo se hace cumplir esa justicia. Si no hay medios coercitivos, de que nada debe sirve a mí que un juez diga, está prohibido fumar, si luego lo viene la policía, quien sea, local, Guardia Civil o Policía Nacional, que haga ejecutar esa norma de alguna manera efectiva. Porque digo, lo ha dicho el juez, pues muy bien, yo sigo fumando. Hasta que no venga alguien y me obliga a dejar de fumar o me quiten dinero de la cuenta corriente por mediación de Hacienda, entonces ya digo, uy, aquí hay una medida coercitiva. Por desgracia, los hombres en el mundo, y las mujeres también, para ser aquí también, hombres y mujeres del mundo, parece ser que no tenemos otra solución que la de llegar a la guerra, que es la que ninguno querríamos. Pero primero los militares, que somos que estemos en primera fila. O sea que el tema de la paz es para nosotros fundamental. Parece que es una desgracia. Hemos visto como los referentes de imponer normas de la ONU, si no tienes capacidad coercitiva, si la ONU tuviese unas fuerzas efectivas de decir, no, tú vas a cumplir la resolución 181 porque te lo he dicho yo, bajo la fuerza, que al final ha habido que recurrir a ella y está registrado como tal, la imposición de la fuerza como uno de los 5 tipologías de misiones de paz, por desgracia es una realidad. Y a nosotros nos gustaría que fuese la justicia la que imperase y que el buen hacer de la gente fuese suficiente para que tuviésemos que convivir en paz. Me parece ser que no, que al final hay que imponer el conflicto armado. Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta para el doctor Aldo Ortese? Sí. ¿Se oye? Sí. Respecto a la nube de soberanía, esto es una pregunta bastante subjetiva. ¿Considera que la ley de protección de datos, que al final también limita mucho la posibilidad de defensa europea, en parte podría también conservar cierta nube de soberanía a la hora, por ejemplo, de limitar el tráfico de datos con terceros países no europeos? A ver, yo confío en que haya una, digamos, homologación europea de protección de datos y que sea menos restrictiva de lo que hoy es. No veo que Europa ha declarado no querer poner un Patriot Act como los americanos. No podrá hacerlo hasta que no tengamos una nube soberana europea. Podrá cada país, España, Francia, si tiene su nube soberana, podrá tener un Patriot Act para intervenir en la información que tenga en la nube su país. Pero todavía no lo sabemos porque no lo hay. Vale, muchas gracias. Creo que pregunta. El compliance es una terminología norteamericana o británica que en España se llama, o en nuestro idioma se llama, cumplimiento normativo. Muy bien, pues muchísimas gracias, tanto por la atención como a los ponentes, que como ven han rayado una altura impresionante. Y vamos con el tiempo, que vamos ya a contrarreloj. Muchas gracias y buenos días. Sí, esperen un momento, les vamos a hacer una entrega de una placa a los componentes de la mesa, empezando por el moderador, el comisario principal Francisco Aranda, que se la hago entrega yo mismo, y le invito luego a que haga entrega a usted al resto de componentes. Muchas gracias por su parte, muy amable. Hacemos entrega ahora de la placa al embajador Luis Felipe Fernández. Hacemos entrega de la placa a don Aldo Ortese.
Y, por supuesto, también una placa al teniente coronel Manuel González.